Julio Torri, pionero del cuento breve, autor mexicano, 1889 a 1970. Hoy en Literatura para Oír. Julio Torri nació en Saltillo, Coahuila, México. Allí cursó sus primeros estudios y a los 15 años publicó su primer texto. Poco después estuvo en la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en cuyas aulas entabló amistad con Alfonso Reyes, Enríquez Ureña, José Vasconcelos y con otros jóvenes de esa brillante generación. Torri se significaba ya entonces como lector voraz. Hay constancias de que leía 250 páginas diarias y de que este afán libresco lo llevó al aprendizaje de lenguas extranjeras. Profesor y académico, dejó una obra breve, plena de ironía y humor negro. Literatura. El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar, y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorjear a los jilgueros de su mujer y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante, mágica, sobrenatural. El héroe. Todo se adultera hoy. A mí me ha tocado personificar un heroísmo falso. Maté al pobre dragón de modo alevoso que no debe ni recordarse. El inofensivo monstruo vivía pacíficamente y no hizo mal a nadie. Hasta pagaba sus contribuciones y llegó en inocente simplicidad a depositar su voto en las ánforas durante las últimas elecciones generales. Me vio llegar como a un huésped y cuando hacía ademán de recibirme y brindarme hospedaje, le hendí la cabeza de un tajo. Horrorizado por mi villanía, huí de los fotógrafos que pretendían retratarme con los despojos del pobre bicho y con el malhadado alfanje desenvainado y sangriento. Otro se aprovechó de mi fea hazaña e intentó obtener la mano de la princesa. Por desdicha, mis abogados lo impidieron y aún obligaron al impostor a pagar las costas del juicio. No hubo más remedio que apechugar con la hija del rey y tomar parte en ceremonias que asquearían aún a Mrs. Cecil B. DeMille. La princesa no es la joven adorable que estás desde hace varios años acostumbrado a ver por las tarjetas postales. Se trata de una venerable matrona que, como tantas mujeres que han prolongado su doncellez, se ha chupado interiormente. Perdonadme lo bajo de la expresión. Resulta su compañía tan enfadosa que a su lado se explica uno los horrores de todas las revoluciones. Sus aficiones son groseras. Nada la complace más que exhibirse en público, conmigo, haciendo gala de un amor conyugal que felizmente no existe. Tiene alma vulgar de actriz de cine. Siempre está en escena, y aún lo que dice dormida va destinado a la galería. Sus actitudes favoritas, la de infanta demócrata, de esposa sacrificada, de mujer superior que tolera menesteres humildes. A su lado siento náuseas incontenibles. En los momentos de mayor intimidad, mi egregia compañera inventa frases altisonantes que me colman de infortunio. La sangre del dragón nos une. Tu heroicidad me ha hecho tuya para siempre. O bien, la lengua del dragón fue el ábrete sésamo, etc. Y luego, las conmemoraciones, los discursos, la retórica huera. Toda la triste máquina de la gloria. ¡Qué asco de mí mismo por haber comprado con una villanía bienestar y honores! ¡Cuánto envidio la sepultura olvidada de los héroes sin nombre!
Fin de México, del Times de Londres, a Carlos González Peña. Escribo este relato de la destrucción de mi ciudad para el Times de Londres. Pertenecía a la Sociedad de Geografía y Estadística de México y no tengo otro título para implorar un poco de credulidad hacia esta narración. Desde niños nos es familiar la literatura de terremotos, naufragios y demás calamidades, y así omitiré todo pormenor que sea propio del género. No diré, además, sino lo que vi, que fue bien poco, pues mi salida de la ciudad ocurrió cuando las lavas llegaban a las primeras casas por el rumbo de San Antonio Abad. Declaro finalmente que abandoné México sin ejecutar ningún acto heroico, y me daría, en consecuencia, mucho pesar verme mañana en libros de primeras lecturas con algún heroísmo grotesco a cuestas. Ante todo, ha causado profunda extrañeza el comportamiento del viejo Popocatépetl, que tras muchos siglos de hipocresía bajo los crepúsculos tuvo la chochez de una erupción. En las leyendas del Valle de México desempeñó siempre el papel de abuelo bonachón y cachozudo que sonríe a las estrellas, indiferente a las preocupaciones humanas. Si hubiera sido el Ajusco, decían los mexicanos, nada habría de extraordinario, ni de temible, dada la preferencia que este enfant terrible de los volcanes americanos muestra por la vertiente del Pacífico. La completa ruina de México se consumó a las 7 de la noche del día 23. La prensa diaria, en ediciones especiales, la había predicho para las 5 de la tarde. El Transigente la anunció para la 1. Lo cierto es que, aunque se sabía que las lavas del Popocatépetl se adelantaban lenta e inevitablemente por la carretera de Tlalpan, no se tuvo la certidumbre de la catástrofe hasta las 2 de la tarde. A esta hora crucé la gran Plaza Mayor de México, que ofrecía un espectáculo insólito y grandioso. El viejo palacio de los virreyes, más sombrío que nunca, estaba ornado espléndidamente por el fuego del volcán. Las torres de la catedral se alzaban siniestras y rojas en aquel ambiente de catástrofe. A mediodía se interrumpió el tráfico de tranvías eléctricos y se cerraron las puertas de algunas tiendas. Pronto fueron estas asaltadas y saqueadas por el pueblo, en tanto que los limpiabotas y niños del arroyo hacían funcionar libremente los ascensores de los edificios, cabalgaban en las estatuas públicas y coronaban de harapos las azoteas y balcones de los palacios. La policía cumplió con su deber hasta los últimos instantes. Millares de gentes fueron conducidas a prisión y de seguro el gobernador del distrito habrá tenido un trabajo excesivo al día siguiente en el reino de los muertos. La destrucción de Pompeya ilustra poco al lector, pues en circunstancias muy diversas ocurrió la catástrofe mexicana. Los habitantes de aquella ciudad, a causa de la corrupción de costumbres en que vivían, no pensaron, a la hora de la lluvia de ceniza, sino en salvarse. Los mexicanos, por el contrario, mal acostumbrados de toda su vida, por largos siglos de espiritualismo nazareno, al aplazamiento indefinido de sus más punzantes deseos, se entregaron a todos los excesos del instinto. Ante esta frenética posesión de las cosas largo tiempo codiciadas, cuya fuerza trágica hacía mayor el espectáculo de la erupción, Horacio hubiera de seguro lamentado lo escueto y áspero de la vida moderna, que solo curiosidades inútiles y agudos deseos incuba. En tanto que el pueblo simple y heroico robaba a todo su sabor, los muelles aristócratas evitaban con el cloroformo y la morfina una muerte cruel. En algunos barrios, como Santa María la Ribera, las gentes de la clase media morían cristianamente. Los curas confesaban a millares y la religión triunfó en toda la línea. La destrucción de México, oí decir a un sacerdote, será una gran lección para la descarriada Francia. En el resto de la ciudad desaparecieron ante la inminencia del peligro todas las imperfecciones sociales que ha creado la rutina de los hombres. Los mexicanos vivieron, de este modo, sus últimas horas en el estado de naturaleza. Contra él nada puede argumentarse por este breve ensayo, pues solo un considerable aumento de población prometía. Nota de la redacción del Times. Aquí termina la relación del superviviente de la catástrofe. Como informes complementarios, añadiremos que se ha encendido cruda guerra entre los liberales mexicanos que quieren hacer de Guadalajara la capital de la República y los conservadores que están por Puebla. México era una bella ciudad,
Contaba con una población de 500.000 habitantes y estaba situada a 2.265 metros sobre el nivel del mar. Los mexicanos visten ordinariamente el traje de charro. Por el cinematógrafo sabemos que este vestido consiste en una sandalia de madera llamada huarache, un taparrabo de terciopelo y un vistoso adorno de plumas en la cabeza. Los aristócratas sustituyen con el sombrero de copa el adorno de plumas. Marzo 1914. El vagabundo. En pequeño circo de cortas pretensiones trabajaba no a mucho un acróbata modesto y tímido como muchas personas de mérito. Al final de una función dominguera en algún villorrio, llegó a nuestro hombre la hora de ejecutar su suerte favorita con la que contaba para propiciarse al público de lugareños y asegurar así el buen éxito pecuniario de aquella temporada. Además de sus habilidades, nada notables que digamos, poseía resistencia poco común para la incomodidad y la miseria. Con todo, temía en esos momentos que recomenzaran las molestias de siempre. Las disputas con el posadero, el secuestro de su ropilla, la intemperie y de nuevo la dolorosa y triste peregrinación. El acto que iba a realizar consistía en meterse en un saco cuya boca ataban fuertemente los más desconfiados espectadores. Al cabo de unos minutos el saco quedaba vacío. A su invitación montaron al tablado 2 fuertes mocetones provistos de ásperas cuerdas. Introdújose él dentro del saco y pronto sintió sobre su cabeza el tirar y apretar de los lazos. En la oscuridad en que se hallaba, le asaltó el vivo deseo de escapar realmente de las incomodidades de su vida trashumante. En tan extraña disposición de espíritu, cerró los ojos y se dispuso a desaparecer. Momentos después se comprobó, sin sorpresa para nadie, que el saco estaba vacío y las ligaduras permanecían intactas. Lo que sí produjo cierto estupor fue que el funámbulo no reapareció durante la función. Tras un rato de espera inútil, los asistentes comprendieron que el espectáculo había terminado y regresaron a sus casas. Mas a nuestro cirquero tampoco volvió a vérsele por el pueblo, y lo curioso del caso era que nadie había reclamado en la posada su maletín. Pasados algunos días se olvidó el suceso completamente. ¿Quién se iba a preocupar por un vagabundo? La cocinera, cuento que comienza con este epígrafe. Más vale que vayan los fieles a perder su tiempo en la maroma que su dinero en el juego o su pellejo en los fandangos. General Riva Palacio, Calvario y Tabor. Por inaudito que parezca, hubo cierta vez una cocinera excelente. La familia a quien servía se transportaba a la hora de comer a una región superior de bienaventuranza. El señor manducaba sin medida, olvidado de su vieja dispepsia, a la que aún osó desconocer públicamente. La señora no soportaba tampoco que se le recordara su antiguo régimen para enflaquecer, que ahora descuidaba del todo. Y como los comensales eran cada vez más numerosos, renacía en la parentela la esperanza de casar a una tía abuela, esperanza perdida hacía ya mucho. Cierta noche, en esta mesa dichosa, comíamos unos tamales que nadie los engulló mejores. Mi vecino de la derecha, profesor de economía política, disertaba con erudición amena acerca de si el enfriamiento progresivo del planeta influye en el abaratamiento de los caloríferos eléctricos y en el consumo mundial de la carne de oso blanco. Su conversación, profesor, es muy instructiva, y los textos que usted aduce vienen muy a pelo. Debe citarse, a mi parecer, dijo una señora, cuando se empieza a olvidar lo que se cita. O más bien cuando se ha olvidado del todo, señora. Las citas solo valen por su inexactitud. Un personaje allí presente afirmó que nunca traía a cuento citas de libros porque su esposa le demostraba después que no hacían al caso. Señores, dijo alguien al llenar su plato por 6ª vez, como he sido hasta hoy el más recalcitrante sostenedor del vegetarianismo entre nosotros, mañana por estos tamales de carne me aguardan la deshonra y el escándalo. Por solo uno de ellos, dijo un sujeto grave a mi izquierda, perdería gustoso mi embajada en Mozambique. Entonces una niña,
¿Habéis notado la educación lamentable de los niños de hoy? Interrumpen con desatinos e impertinencias las ocupaciones más serias de las personas mayores. Una niña hizo cesar la música de dentelladas y de gemidos que proferíamos los que no podíamos ya comer más y dijo: «Mirad lo que hallé en mi tamal». Y la atolondrada, la aguafiestas, señalaba entre la tierna y leve masa un precioso dedo meñique de niño. Se produjo gran alboroto. Intervino la justicia. Se hicieron indagaciones. Quedó explicada la frecuente desaparición de criaturas en el lugar. Y sin consideración para su arte peregrina, pocos días después moría en la horca la milagrosa cocinera, con gran sentimiento de algunos gastrónomos y otras gentes de bien que cubrimos piadosamente de flores su tumba. Los unicornios. Creer que todas las especies animales sobrevivieron al diluvio es una tesis que ningún naturalista serio sostiene ya. Muchas perecieron, la de los unicornios entre otras. Poseían un hermoso cuerno de marfil en la frente y se humillaban ante las doncellas. Ahora bien, en el arca, triste es decirlo, no había una sola doncella. Las mujeres de Noé y de sus 3 hijos estaban lejos de serlo, así que el arca no debió de seducir grandemente al unicornio. Además, Noé era un genio y como tal limitado y lleno de prejuicios. En lo mínimo se desveló por hacer llevadera la estancia de una especie elegante. Hay que imaginárnoslo como fue realmente, como un hombre de negocios de nuestros días, enérgico, grosero, con excelentes cualidades de carácter en detrimento de la sensibilidad y la inteligencia. ¿Qué significaban para él los unicornios? ¿Qué valen a los ojos del gerente de una factoría yanqui los amores de un poeta vagabundo? No poseía siquiera el patriarca esa curiosidad científica pura que sustituye a veces al sentido de la belleza. Y el arca era bastante pequeña y encerraba un número crecidísimo de animales limpios e inmundos. El mal olor fue intolerable. Con su silencio a este respecto, el Génesis revela una delicadeza que no se prodiga, por cierto, en otros pasajes del Pentateuco. Los unicornios, antes que consentir en una turbia promiscuidad indispensable a la perpetuación de su especie, optaron por morir. Al igual que las sirenas, los grifos y una variedad de dragones de cuya existencia nos conserva irrecusable testimonio la cerámica china, se negaron a entrar en el arca. Con gallardía prefirieron extinguirse. Sin aspavientos, perecieron noblemente. Consagrémosles un minuto de silencio, ya que los modernos de nada respetable disponemos fuera de nuestro silencio. Mujeres. Siempre me descubro reverente al paso de las mujeres elefantas, maternales, castísimas, perfectas. Sé del sortilegio de las mujeres reptiles, los labios fríos, los ojos arcos, que nos miran sin curiosidad ni comprensión desde otra especie zoológica. Convulso, no recuerdo si de espanto o atracción, he conocido un raro ejemplar de mujeres tarántulas. Por misteriosa adivinación de su verdadera naturaleza, vestía siempre de terciopelo negro. Tenía las pestañas largas y pesadas, y sus ojillos de bestezuela cándida me miraban con simpatía casi humana. Las mujeres asnas son la perdición de los hombres superiores, y los cenobitas secretamente piden que el diablo no revista tan terrible apariencia en la hora mortecina de las tentaciones. Y tú, a quien las acompasadas dichas del matrimonio han metamorfoseado en lucia vaca que rumia deberes y faenas, y que miras con tus grandes ojos el amanerado paisaje donde pases, cesa de mugir amenazadora al incauto que se acerca a tu vida, no como el tábano de la fábula antigua, sino llevado por veleidades de naturalista curioso. También de Julio Torri, este cuento. La humildad premiada. En una universidad poco renombrada había un profesor pequeño de cuerpo, rubicundo, tartamudo,
que como carecía por completo de ideas propias, era muy estimado en sociedad y tenía ante sí brillante porvenir en la crítica literaria. Lo que leía en los libros lo ofrecía trasnochado a sus discípulos la mañana siguiente. Tan inaudita facultad de repetir con exactitud constituía la desesperación de los más consumados constructores de máquinas parlantes. Y así transcurrieron largos años hasta que un día, en fuerza de repetir ideas ajenas, nuestro profesor tuvo una propia, una pequeña idea propia, luciente y bella, como un pececito rojo tras el irisado cristal de una pecera. Finalicemos esta visita a uno de los pioneros del cuento breve, Julio Torri, fallecido en 1970, con De fusilamientos. El fusilamiento es una institución que adolece de algunos inconvenientes en la actualidad. Desde luego, se practica a las primeras horas de la mañana. Hasta para morir precisa madrugar, me decía lúgubremente en el patíbulo un condiscípulo mío que llegó a destacarse como uno de los asesinos más notables de nuestro tiempo. El rocío de las hierbas moja lamentablemente nuestros zapatos y el frescor del ambiente nos arromadiza. Los encantos de nuestra diáfana campiña desaparecen con las neblinas matinales. La mala educación de los jefes de escolta arrebata a los fusilamientos muchos de sus mejores partidarios. Se han ido definitivamente de entre nosotros las buenas maneras que antaño volvían dulce y noble el vivir, poniendo en el comercio diario gracia y decoro. Rudas experiencias se delatan en la cortesía peculiar de los soldados. Aún los hombres de temple más firme se sienten empequeñecidos, humillados por el trato de quienes difícilmente se contienen un instante en la áspera ocupación de mandar y castigar. Los soldados rasos presentan a veces deplorable aspecto. Los vestidos viejos, crecidas las barbas, los zapatones cubiertos de polvo y el mayor desaseo en las personas. Aunque sean breves instantes los que estáis ante ellos, no podéis sino sufrir atrozmente con su vista. Se explica que muchos reos sentenciados a la última pena soliciten que les venden los ojos. Por otra parte, cuando se pide como postrera gracia un tabaco, lo suministrarán de pésima calidad piadosas damas que poseen un celo admirable y una ignorancia candorosa en materia de malos hábitos. Acontece otro tanto con el vasito de aguardiente que previene el ceremonial. La palidez de muchos en el postrer trance no procede de otra cosa sino de la baja calidad del licor que les desgarra las entrañas. El público a esta clase de diversiones es siempre numeroso. Lo constituyen gente de humilde extracción, de tosca sensibilidad, de pésimo gusto en artes. Nada tan odioso como hallarse delante de tales mirones. En balde asumiréis una actitud sobria, un ademán noble y sin artificio. Nadie los estimará. Insensiblemente os veréis compelidos a las burdas frases de los embaucadores. Y luego, la carencia de especialistas de fusilamientos en la prensa periódica. Quien escribe de teatros y deportes tratará acerca de fusilamientos e incendios. Perniciosa confusión de conceptos. Un fusilamiento y un incendio no son ni un deporte ni un espectáculo teatral. De aquí proviene ese estilo ampuloso que aflige al connoisseur, esas expresiones de tan penosa lectura como visiblemente conmovido. Su rostro denotaba la contrición, el terrible castigo, etc. Si el Estado quiere evitar eficazmente las evasiones de los condenados a la última pena, que no redoble las guardias, ni eleve los muros de las prisiones, que purifique solamente de pormenores enfadosos y de aparato ridículo un acto que a los ojos de algunos conserva todavía cierta importancia. Hoy en Literatura para Oír, el pionero del cuento breve, Julio Torri, escritor mexicano, quien vivió entre 1889 y 1970.
Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.